Poner. Pon el libro en la mesa. 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 Siempre pongo café en el termo. 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 Ayer puse las llaves en el cajón. 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 ¿Dónde pusiste mi bolso? ¿Dónde pusiste mi bolso? ¿Dónde pusiste mi bolso? ¿Dónde pusiste mi bolso? Pon el bolso junto a la puerta. 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 Voy a poner la mesa antes de cenar. 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 Puse música mientras cocinaba. Puse música mientras cocinaba. Puse música mientras cocinaba. Puse música mientras cocinaba. ¿Puedes poner una película? ¿Puedes poner una película? ¿Puedes poner una película? ¿Puedes poner una película? Pon la alarma para las 6. 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 Le pusieron Mateo al bebé. Le pusieron Mateo al bebé. Le pusieron Mateo al bebé. Le pusieron Mateo al bebé.
Pusimos una fecha para la reunión. 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 Pon el azúcar en la despensa. 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 Mañana pondré las cajas en el garaje. 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 Yo pondría otra lámpara aquí. 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 Quiero que Julia ponga su firma al final del documento. Quiero que Julia ponga su firma al final del documento. Quiero que Julia ponga su firma al final del documento. Quiero que Julia ponga su firma al final del documento. Pongan los celulares en silencio, por favor. 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 No pongas la taza en el borde. 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 No se ponga nerviosa, señora. 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 No pongan las mochilas en el pasillo. No pongan las mochilas en el pasillo. No pongan las mochilas en el pasillo. No pongan las mochilas en el pasillo.
El mesero puso los platos con cuidado. 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 Cuando llegamos, el personal ya había puesto las sillas afuera. Cuando llegamos, el personal ya había puesto las sillas afuera. Cuando llegamos, el personal ya había puesto las sillas afuera. Cuando llegamos, el personal ya había puesto las sillas afuera. ¿Dónde pondrías esta planta? ¿Dónde pondrías esta planta? ¿Dónde pondrías esta planta? ¿Dónde pondrías esta planta? Si tiene dudas, ponga una nota al margen. 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 El ruido me pone nerviosa. 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 Me pongo nerviosa antes de hablar en público. 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 La noticia lo puso triste. 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 Él se puso triste al leer el mensaje. 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 El calor nos pone de mal humor. El calor nos pone de mal humor. El calor nos pone de mal humor.
El calor nos pone de mal humor. ¿Te pone incómodo hablar con desconocidos? 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 Me pone impaciente esperar tanto. 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 El estadio se puso ruidoso antes del partido. 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 Se pusieron nerviosas antes de la entrevista. 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 Los niños se pusieron inquietos después del recreo. 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 El cielo se puso oscuro en pocos minutos. 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 Puse la ropa a secar al sol. 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 Él puso todo su empeño en terminar la carrera de medicina. Él puso todo su empeño en terminar la carrera de medicina. Él puso todo su empeño en terminar la carrera de medicina. Él puso todo su empeño en terminar la carrera de medicina.
Al llegar a casa me puse a cocinar. 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 Se puso a llover de repente. 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 ¿Cuándo te pusiste a estudiar español? 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 Mi hermana se puso a llorar al despedirse de su amiga. Mi hermana se puso a llorar al despedirse de su amiga. Mi hermana se puso a llorar al despedirse de su amiga. Mi hermana se puso a llorar al despedirse de su amiga. El profesor nos puso a leer el primer capítulo. El profesor nos puso a leer el primer capítulo. El profesor nos puso a leer el primer capítulo. El profesor nos puso a leer el primer capítulo. Mi mamá me puso a lavar los platos. 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 ¿Quién te puso a cuidar al perro? 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 Pusieron a los voluntarios a repartir comida. 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 Me puse a ordenar mi cuarto mientras mi hermano se puso a hacer ejercicio. Me puse a ordenar mi cuarto mientras mi hermano se puso a hacer ejercicio.
Me puse a ordenar mi cuarto mientras mi hermano se puso a hacer ejercicio. Me puse a ordenar mi cuarto mientras mi hermano se puso a hacer ejercicio. El entrenador puso a los jugadores a correr 10 minutos. El entrenador puso a los jugadores a correr 10 minutos. El entrenador puso a los jugadores a correr 10 minutos. El entrenador puso a los jugadores a correr 10 minutos. Me pongo la chaqueta antes de salir. 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 Ayer me puse un vestido negro. 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 Tengo puesta la chaqueta porque hace frío. 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 Este suéter es cómodo. Me lo pongo en casa. Este suéter es cómodo. Me lo pongo en casa. Este suéter es cómodo. Me lo pongo en casa. Este suéter es cómodo. Me lo pongo en casa. Esta falda me encanta. Me la pongo los domingos. Esta falda me encanta. Me la pongo los domingos. Esta falda me encanta. Me la pongo los domingos. Esta falda me encanta. Me la pongo los domingos. ¿Te vas a poner los zapatos nuevos? 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 Me los voy a poner esta noche. Me los voy a poner esta noche. Me los voy a poner esta noche.
Me los voy a poner esta noche. Ponte el abrigo antes de salir. 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 El abrigo está aquí. Póntelo ahora. 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 La gorra está en la silla. Póntela para salir. La gorra está en la silla. Póntela para salir. La gorra está en la silla. Póntela para salir. La gorra está en la silla. Póntela para salir. Póngase el cinturón de seguridad antes de arrancar. 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 No te pongas esa camisa manchada. 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 Los cascos están aquí. Pónganselos antes de subir a las motos. Los cascos están aquí. Pónganselos antes de subir a las motos. Los cascos están aquí. Pónganselos antes de subir a las motos. Los cascos están aquí. Pónganselos antes de subir a las motos. Yo ya había puesto la ropa en la lavadora cuando me llamaste. Yo ya había puesto la ropa en la lavadora cuando me llamaste. Yo ya había puesto la ropa en la lavadora cuando me llamaste. Yo ya había puesto la ropa en la lavadora cuando me llamaste. Ya habíamos puesto las maletas en el auto cuando empezó a llover. Ya habíamos puesto las maletas en el auto cuando empezó a llover.
Ya habíamos puesto las maletas en el auto cuando empezó a llover. Ya habíamos puesto las maletas en el auto cuando empezó a llover. Las mesas están puestas para la cena. 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 Las decoraciones ya están puestas en la sala. 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 El cartel está puesto en la entrada. 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 ¿Habías puesto las bebidas en el refrigerador antes de la fiesta? ¿Habías puesto las bebidas en el refrigerador antes de la fiesta? ¿Habías puesto las bebidas en el refrigerador antes de la fiesta? ¿Habías puesto las bebidas en el refrigerador antes de la fiesta? Le puse sal a la sopa. 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 Ponle un poco de aceite a la ensalada. 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 ¿Le pusiste miel al té? 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 A mi hijo le puse una venda en el brazo. A mi hijo le puse una venda en el brazo. A mi hijo le puse una venda en el brazo. A mi hijo le puse una venda en el brazo.
Voy a ponerle una etiqueta a cada frasco. 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 No le pongas tanta salsa a la pasta. 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 Le pusieron un precio alto al departamento. 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 El profesor me puso una nota alta en el examen. El profesor me puso una nota alta en el examen. El profesor me puso una nota alta en el examen. El profesor me puso una nota alta en el examen. La policía le puso una multa a mi vecino por estacionar en una zona prohibida. La policía le puso una multa a mi vecino por estacionar en una zona prohibida. La policía le puso una multa a mi vecino por estacionar en una zona prohibida. La policía le puso una multa a mi vecino por estacionar en una zona prohibida. Pusieron un límite de 20 personas. 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 ¿Qué nombre le van a poner al proyecto? 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 Ponga su nombre y su dirección en el formulario. Ponga su nombre y su dirección en el formulario. Ponga su nombre y su dirección en el formulario. Ponga su nombre y su dirección en el formulario.
Escribí el correo, pero olvidé poner el asunto. 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 ¿Dónde pongo mi número de teléfono? 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 Pon la fecha arriba. Pon la fecha arriba. Pon la fecha arriba. Pon la fecha arriba. Voy a poner las noticias mientras preparo el almuerzo. Voy a poner las noticias mientras preparo el almuerzo. Voy a poner las noticias mientras preparo el almuerzo. Voy a poner las noticias mientras preparo el almuerzo. Pusieron dibujos animados para los niños. 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 Pon atención a las instrucciones. 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 ¿Estás poniendo atención a lo que digo? 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 Pusieron en duda la versión del testigo. 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 No quiero poner en riesgo mi salud. No quiero poner en riesgo mi salud. No quiero poner en riesgo mi salud. No quiero poner en riesgo mi salud.
Por fin pusimos el plan en práctica. 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 La empresa pondrá el nuevo sistema en marcha mañana. La empresa pondrá el nuevo sistema en marcha mañana. La empresa pondrá el nuevo sistema en marcha mañana. La empresa pondrá el nuevo sistema en marcha mañana. Primero tenemos que poner la casa en orden. 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 Me puse en contacto con el hotel esta mañana. Me puse en contacto con el hotel esta mañana. Me puse en contacto con el hotel esta mañana. Me puse en contacto con el hotel esta mañana. Nos pusimos de acuerdo en 5 minutos. 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 Pónganse de pie, por favor. 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 Ella se puso de mi lado durante la discusión. Ella se puso de mi lado durante la discusión. Ella se puso de mi lado durante la discusión. Ella se puso de mi lado durante la discusión. ¿Por qué te pusiste en contra del cambio? 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 Se me puso la piel de gallina al escuchar la canción. Se me puso la piel de gallina al escuchar la canción. Se me puso la piel de gallina al escuchar la canción.
Se me puso la piel de gallina al escuchar la canción. A Diego se le puso la cara roja de vergüenza. A Diego se le puso la cara roja de vergüenza. A Diego se le puso la cara roja de vergüenza. A Diego se le puso la cara roja de vergüenza. Se me puso la voz temblorosa durante la llamada. Se me puso la voz temblorosa durante la llamada. Se me puso la voz temblorosa durante la llamada. Se me puso la voz temblorosa durante la llamada. Pongamos que tienes razón. ¿Qué haríamos después? 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 Pongamos que el tren no llega. ¿Cómo llegaríamos? 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 Ayer puse un podcast y me puse a limpiar. Ayer puse un podcast y me puse a limpiar. Ayer puse un podcast y me puse a limpiar. Ayer puse un podcast y me puse a limpiar.